Bueno, último bloque de este especial de Entrevista Fénix, hoy dedicado exclusivamente a la salud en la provincia de La Rioja. Nos metemos ahora con el tema de las obras sociales, especialmente a APOS y PAMI, por donde quieran ahondar en detalle. Pero bueno, la pregunta va, ¿por qué razón hoy tenemos tantos problemas en APOS y por qué se vive diciendo que APOS es una obra social que no le cierran los números y el gobierno tiene que estar siempre asistiéndolo? Y además, del otro lado, el afiliado dice que APOS no le cubre todas las expectativas. Estamos con un tira y afloje realmente muy, pero muy grande. ¿Por qué razón se da esta situación y cuál es, obviamente, sería el punto para cambiarlo? Por el bajo financiamiento que tiene la obra social, producto de que hace retenciones de sueldos bajos y aparte de tener sueldos bajos, gran parte de sueldo en negro que tiene el empleado público, ¿sí? No obstante todo eso, yo siempre he sido un defensor de APOS. Yo también he sido administrador un año en APOS y yo creo que es por lejos la mejor obra social que tiene la provincia. Cuando se habla de que tendría que haber libertad para que optáramos por otra obra social, ¿a qué otra obra social se iría un riojano si tuviera que optar, digamos, por APOS, que lo atendiera mejor, que le brindara atención en todos los sanatorios, en todas las clínicas, en todos los laboratorios como brinda APOS? No hay otra obra social. En la provincia estamos hablando, ¿no? En la provincia mejor que es. Si tuviera que pasarse a otra obra social sindical, digamos que sería la opción, es muy limitada las opciones que hoy dan. Hoy de las obras sociales sindicales, la que mejor cobertura está teniendo por la cantidad de afiliados que tiene es OSECAC. Pero fuera de eso, digamos, las demás tienen servicios muy limitados en salud. Yo por eso he sido un defensor histórico del Seguro Nacional de Salud. ¿Nos quejamos de lleno entonces con APOS? No digo que nos quejemos de lleno. Yo digo que la obra social tiene serios problemas por un problema de financiamiento. No obstante los serios problemas, sigue siendo la mejor obra social en la provincia por lejos. Digamos, no estoy diciendo que está en el óptimo la obra social. Todo lo contrario, creo que hay muchísimo por mejorar. Pero evidentemente, digamos, hay un problema de financiamiento en la obra social y además es el gran financiador del sector privado. Y esto se ve en el sector privado hoy en día. Hay un deterioro, hay una falta de innovación tecnológica, hay malos sueldos, hay injusticias que tienen que ver con los convenios colectivos de trabajo, en donde va a ser imposible, por ejemplo, que una enfermera del Sanatorio Rioja, del INCOR o del que ustedes quieran, gane lo mismo que una enfermera de la Clínica Los Arcos de Buenos Aires, porque los convenios colectivos establecen eso, tiene que ganar exactamente igual, cuando el ingreso es absolutamente distinto. No tiene nada que ver lo que cobra una hora de terapia intensiva el Sanatorio Güemes de Buenos Aires con lo que cobran los sanatorios hoy de APOS o del PAMI o de la obra social que sea en la provincia de La Rioja. Entonces tenemos desigualdades de ingresos tan grandes y de pronto a esas empresas que se han constituido con mucho esfuerzo se los somete a un esfuerzo financiero que a veces es imposible de sobrellevar. Yo comparto la idea, digamos, todo termina siendo, no digo un negocio, pero sí un problema de plata, ¿no? En el tema de la salud. Y hay un problema de financiamiento serio. Para mí la solución, no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional, sería formar un seguro nacional de salud en donde el aporte de todas las obras sociales sindicales, el aporte de las prepagas, el aporte del Estado vaya a una sola caja y haya una sola administración. Es como que todos tuviéramos una sola obra social y fuera la misma para todos, ¿sí? Que es el sistema que funciona en la mayoría de los países desarrollados muy bien. Tiene sus defectos, no es perfecto. Siempre hay problemas de tiempo de espera, de turnos y un montón de cosas. ¿Pero todos aportamos lo mismo o no? Sí, y el Estado, al que no tiene trabajo, le aporta, digamos, el Estado la parte que le corresponde, ¿sí? En un sistema solidario. Es como si fuera una sola obra social en todo el país. Y al que no tiene relación de dependencia, porque está desocupado, digamos, el Estado le hace un aporte equivalente al aporte que tendría que hacer si estuviera trabajando. Para mí ese es el mejor sistema, digamos, que funcionaría. ¿Y se podría hacer provincial eso? Y no se puede hacer provincial solamente porque no podríamos involucrar a las obras sociales privadas o sindicales, porque tienen una legislación nacional. Claro, no lo van a si únicamente lo podríamos hacer con APOS, entonces no hay forma de terminar con este financiamiento cruzado. Hubieron intentos a nivel nacional, el primero fue en el año 74 con el SNIS, donde casualmente La Rioja fue la provincia piloto, una de las provincias piloto donde se empezó a aplicar ese seguro, después vino el golpe y se terminó. Sí. Porque el Sistema Nacional Integrado de Salud, el primer proyecto lo hace el doctor Liotta. Sí. El doctor Liotta preveía que el total de los recursos que uno impone, porque son en definitiva impuestos, los impuestos, nosotros pagamos
el Estado Nacional le pagamos impuestos, pagamos el IVA, ganancia, todo lo demás, para que se haga salud. Al Estado Provincial también le pagamos impuestos para que haga salud. Y también pagamos un pseudo impuesto con el aporte nuestro a las obras sociales. Lo intentó el doctor Liotta. Y fue la respuesta del doctor Liotta, al doctor Liotta desde el sindicalismo, fue crear los ADOS, impedir que se aprobara en la Cámara y termina desfinanciado el SNIS. Mira, en el SNIS, en el Sistema Nacional Integrado de Salud, un médico, yo voy a traer a colación, ganaba el 50% de lo que costaba un Fiat 600. Entonces, vamos a trasladarlo a un Fiat 1. Un médico, por ejemplo, ganaba 60, 70 mil pesos. Claro, 100.000 casi, porque está como a 200 ya. Sí, 100.000 pesos debería ganar. 100.000 pesos ganaba. Era un sueldo atractivo, vos podías radicar profesionales en el interior, nadie se hacía rogar, porque tenía un buen, pero fracasó. Pero hay que aguantar un sistema más. El segundo intento fue en el gobierno de Alfonsín, en el gobierno de Alfonsín. Proyecto de ley, no recuerdo el nombre del ministro de Salud, pero digamos fue un intento que también fracasó legislativamente. ¿Por qué? Porque los sindicatos presionaron en la Cámara de Senadores para que no se votara la ley porque iban a perder el financiamiento. Durante la década del 90 hubo intentos de mejoras sectoriales, pero nunca se avanzó en eso. Y digamos hubo una mejora así sustancial en el gobierno de Duhalde, cuando era ministro Ginés González García, donde se armaron prácticamente todos los planes que hoy hay a nivel nacional, el tema del remediar, del plan Nacer, digamos, todo este financiamiento que de pronto se baja un poco a las provincias y se garantizó los medicamentos esenciales en los centros de atención primaria de la salud. Pero digamos, nunca hubo la valentía política de decir avancemos sobre las cajas de los sindicatos, que son las obras sociales sindicales. Y este es el nudo del problema que tiene nuestro país, ¿sí? Y que se traslada en la provincia, por supuesto. Yo creo que con esto hay que convivir, hasta salir. Hay que convivir, hay que, yo creo que hay que hacer grandes políticas de salud. Yo en algún momento propuse que se hiciera una agencia provincial de salud donde estén involucradas todas las obras sociales para que los efectos que uno busca sean para todos iguales. No, el ciudadano que no tiene cobertura no puede recibir distinta salud que el que tiene una obra social prepaga cara. Entonces, si vos haces una agencia y decís, hoy vacunamos, hoy ponemos agua en la agencia donde está sentada esta obra social, donde está sentado el PAMI, donde está sentada yo creo que podemos direccionar políticas igualitarias para todos. Ahora, yo lo que, con respecto al APOS, el APOS está desfinanciada por los sueldos bajos, está desfinanciada por el crecimiento etario, vivimos más años, gastamos más, tenemos más tecnología, hemos pasado, como dije anteriormente, los jubilados nos hicimos cargo de la obra social del APOS. El APOS llega hasta financiar el porcentaje que tiene que cobrar, que tiene que pagar el empleado, cuando lo podría financiar el Banco Rioja. ¿Por qué el APOS se transforma en un órgano financiero que no sabe cómo financiar, ni siquiera sabe el interés que va a poner, y no recibe en forma directa, por ejemplo, una operación, una stent? Una stent cuesta 20.000 pesos. Debe andar por ahí, ¿no? Sí. Lo que paga el empleado son 4.000. Pero yo lo voy a ver como APOS dentro de un año. O más. Entonces, le traslado el financiamiento al banco y el banco me paga los 4.000 pesos, entonces yo no desfinancio la obra social. Hay problemas con los medicamentos. Por ejemplo, ¿por qué el Bademecum tiene que estar cerrado y no poner un tope, por ejemplo, a los medicamentos? Las insulinas cuestan 2.000 pesos. ¿Por qué tengo que elegir una? ¿Y por qué no decir, mire, el tope son 2.000 pesos? El que valga 2.000 pesos o menos, todo lo usa. Entonces, si se presenta una insulina, señor, el tope es 2.000 pesos. Ah, bueno, está bien, yo pongo... No, acá ponemos nombre y apellido en vez de poner droga. Ponemos nombre y apellido en vez de poner droga. Entonces ponemos, usted puede recetar, doctor, solamente el supositorio tal para una vaginitis.
¿Y por qué este otro no? ¿Y por qué este otro que es más barato no? Bueno, ese es el reclamo constante que yo lo vivo generalmente en la radio, el de generalmente cuando se pide, ya se me fue el nombre, lo que se le pone a una persona cuando... Una prótesis. La prótesis. La prótesis de las marcas generalmente, ¿no? Que siempre están reclamando por qué Apos me da una marca y el médico me pidió otra marca, ¿no? Es el reclamo constante. Y ahí donde empezamos con la discusión de los criterios del médico, si este médico tiene un criterio, este otro médico tiene otro criterio, la obra social tiene me quiere dar la peor, me quiere dar la mejor. Es constante ese reclamo, muy pero muy reiterado. Voy a la pregunta al doctor Vergara. ¿Por qué razón Apos tiene todos estos problemas? Bueno, yo creo que en parte de lo que se ha dicho es absolutamente cierto. Yo lo que trataría de ver es cómo se puede solucionar este problema. Pareciera ser un problema que no tiene solución y yo creo que sí tiene solución. ¿Sí? Lo fundamental que me parece que tiene que hacer la obra social provincial es ajustarse al PMO, o sea que las prestaciones médicas obligatorias que las tiene que cubrir, y fundamentalmente me parece que tiene que jerarquizar el recurso humano que trabaja para la obra social. Hoy en día las instituciones, las sociedades científicas de las distintas especialidades que funcionan en el Consejo de Médicos no tienen mucha ascendencia con el administrador de APO, o no se ponen de acuerdo porque el APO no jerarquiza la capacitación de los profesionales. Si vos no jerarquizás la capacitación de los profesionales, tampoco tenés el incentivo para esos profesionales. Y tampoco tenés, ¿no es cierto?, que esos profesionales, digamos, hacer una evaluación por resultado de esos profesionales. Entonces, si vos tuvieras jerarquizados los profesionales, si tuvieras un arancel diferencial de acuerdo al especialista, no especialista, bueno, se puede poner el criterio que se quiera y realmente se incentive la práctica de calidad, es muy difícil que podamos contener el gasto. ¿Gastamos mucho? Se gasta mucho. ¿Resultados? No lo sabemos. Yo no tengo, digamos, datos estadísticos de qué pasa con los pacientes de APO y cuáles son sus resultados. Una cosa que es clave para una obra social es invertir en promoción y prevención. No veo del APO, digamos, que le ponga énfasis a la promoción y a la prevención. Se va a gastar mucho menos en un tiempo, por supuesto. No estamos hablando que los resultados los vamos a ver mañana, el año que viene, pero hay que empezar a trabajar en promoción, hay que empezar a trabajar en prevención, hay que educar a la gente, hay que tratar de trabajar con las organizaciones sociales y no gubernamentales de la sociedad para poder llegar con el mensaje. Entonces, de esa forma, como decía recién Alejandro, trabajamos evitando la enfermedad. No conozco ninguna clínica del medio que haya hecho un programa o que por lo menos se destaque por hacer un programa anual de promoción de alguna patología, de prevención de alguna patología. Muy tibiamente puede haber algo sobre diabetes, muy tibiamente puede haber algo sobre obesidad, pero no hay, digamos, énfasis puesto porque tampoco hay una auditoría correcta por parte de la obra social para que estas prácticas vayan mejorando. Acá lo que tenemos que tratar es, volvemos a las palabritas que usamos siempre, eficientizar el gasto. Nuestros recursos no son infinitos y la demanda es infinita. Y nosotros, ¿qué hacemos? Financiamos la oferta, no la demanda, que ese es el gran error. Financiamos la oferta. O sea, yo mañana me compro el último tomógrafo, lo pongo y empiezo a producir. Pero nadie sabe si es que las indicaciones son correctas, si los estudios son correctos, si es verdaderamente una indicación necesaria o no. Bueno, todas esas cosas son las que tiene que ajustar el APO para llegar, digamos, a salir de ese financiamiento que tiene, que es crónico, ¿me entendés? Sí, con sí. Prestadores absolutamente enojados con la obra social de alguna manera, con los afiliados enojados, ¿sí? Con las instituciones digamos, del sector privado totalmente empobrecida, con tecnologías por ahí muchas veces obsoletas. Bueno, esto es lo que creo yo se debe hacer, un gran debate y un pacto, yo le llamo así, un pacto por la salud, en donde tienen que participar todos. Y fundamentalmente quiero decir algo que a mí me ha pasado en su momento cuando fui autoridad. El ministro de Salud de la provincia de La Rioja no tiene ningún contacto con el administrador de APO, lo tiene esporádicamente. Cuando en realidad el APO, por la estructura, pertenece al ministerio. Depende del ministro. Depende del ministro. Sin embargo,
el administrador de APO se maneja con el ministro de Economía. De Hacienda, claro. De Hacienda. O sea, ahí ya tenemos, digamos, que el APO, que es la principal obra social, que tiene 120, 140 mil afiliados, que es casi la mitad de la población de La Rioja, es una isla que tiene objetivos que no lo conoce el ministerio, o por lo menos no los comparte, o por lo menos no tiene incidencia. Entonces, esta fragmentación es lo que tenemos que empezar a cerrar brechas, empezar a decir, bueno, si hay una autoridad sanitaria, esa autoridad es responsable por todo. Como decía Alejandro, la salud pública no es hospitales, centros primarios, la salud pública es la salud de todos nosotros. Es algo que nos compete a todos, al sector, al subsector privado, al público, claro. Entonces, el ministerio tiene que ejercer una función de rectoría. Tiene que estar mirando por arriba todo, al sector privado, al sector de las obras sociales, a los efectores privados, a los efectores públicos, tratar de que armonicen en su trabajo, tratar de que se complementen. Exacto. Tiene que ser un ministro con mucho poder. Bueno, hay que dárselo. Sí. Hay que dárselo y esperarlo para que trabaje y obtenga su resultado. Hoy, mira, te doy un ejemplo. ¿Cuál es el mejor tomógrafo que hay en la provincia de La Rioja hoy? El del hospital. Entonces, si yo me tengo que hacer una resonancia, me encantaría que me la hagan en el hospital. Y me encantaría que el APOS le pague al hospital por mi resonancia, porque yo soy afiliado del APOS. Esto sería lo correcto. ¿Me explico? Y sin embargo no sucede eso. Si se la hace, bueno, en el caso mío, porque soy médico, pase doctor, me la hacen. Vas vos, vení José, yo te la hago hacer, te la hacen. Todo gratis. Y no es así. El APOS se tiene que hacer cargo de las prestaciones que se le hacen a sus afiliados en el sector público y en el sector privado. ¿Sí o sí? Disculpa, sí. El tema APO, primero pondría el piso de lo que tiene del aporte. Administrar, hay que dejarlo a los administradores que administren y que no vengan a pedir por el déficit, sino que administren, que hagan auditorías, que hagan planes de prevención. ¿Por qué no se entrega gratuitamente los remedios a los diabéticos, a los hipertensos, a los cardiópatas? Cuando, por ejemplo, hay estudios hechos por Cenexa, que es una consultora de la UBA, en donde un paciente diabético que se interna por cualquier causa gasta 7 veces más que un no diabético. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No internarlo. Y entonces, para no internarlo, ¿qué le hago? Lo controlo, le doy el medicamento, le doy el medicamento gratuito al hipertenso, porque esa persona me va a traer problemas en terapia intensiva, problemas post-terapia intensiva, problemas laborales. Voy a tener una persona a la que le voy a tener que asistir económicamente porque dejó de trabajar. Es decir, todo lo que trae por afuera el no practicar la prevención. Entonces, quiero ir con varios temitas porque ya estamos en la parte final y quiero ir tocándolos a todos. Recursos humanos, quiero hablar, médicos en general, después obviamente el resto de recursos humanos que tiene el sistema de salud. Pero fundamentalmente quiero consultarles sobre el médico y esa imagen que existe en la sociedad riojana como que es una gran corporación y que si llega un ministro de salud que no les gusta a ellos, lo terminan bajando, ¿no? Ese es el concepto que hay generalmente en la sociedad como que del grupo de los médicos. ¿Es tan así como lo ve usted, Busto? No, no es así. Yo creo que hoy, digamos, en los últimos años, la verdad que el médico a nivel nacional, no solo a nivel provincial, es como que ha ido degradando su función. Antes un médico era una persona importante en la sociedad, una persona respetada. Sí. Y hoy el médico, digamos, tiene que pasar muchas más horas trabajando, porque tiene que trabajar en el hospital público, en la parte privada, en un sanatorio, para poder tener los ingresos necesarios para tener un nivel medio de vida. Eso ha degradado en general y además hay una demanda por parte de la sociedad al médico donde se le piden a veces cosas, digamos, se los acusa de mala praxis, de un montón de cosas, que eso ha ido minando un poco la credibilidad del médico. Con un error básico, de centralizar el problema de la salud en cabeza del médico. Hoy tenemos que entender que el problema de la salud de la población es un problema interdisciplinario, en donde intervienen muchas más áreas, inclusive fuera del médico. Es decir, que creo que tenemos que entender que el médico es parte de un sistema y el sistema lo debe proteger de alguna manera, lo debe capacitar, le debe brindar las mejores herramientas. Hoy la innovación tecnológica en medicina es
es cada vez más rápida en la aparatología. Entonces hoy cualquier cosa que llegue a La Rioja en 2 años ya un médico está desactualizado. Entonces el sistema, hablo del sistema involucrando a todos, las obras sociales, al Estado, debería brindarle mejores condiciones de trabajo y condiciones más dignas de vida para que ese médico tenga tiempo de capacitarse, tenga tiempo de formarse, tenga tiempo de entrenarse, que hoy no lo tenemos. A mí hay un dato muy chiquito que lo tiro porque me llamó la atención, me enteré recién. El año pasado entre las 2 universidades egresaron 240 médicos. Este año se llamó a concurso para las residencias en los hospitales públicos, 30 lugares. Se cubrieron solamente la mitad, 15. Gracias enormemente a los tres. Ha sido un gusto realmente. Para que lo tenga en cuenta todo aquel que piense alguna política de Estado en salud, sería fantástico. A mí me encantaría que pueda existir así una mesa interdisciplinaria, no tan solo con ellos, sino con diferentes actores de la sociedad, porque sería muy bueno para que todos mejoremos. Desde acá quería hacer nuestro aporte justamente para hoy uno de los problemas más graves que tenemos en la provincia de La Rioja. Nos encontramos el próximo martes a las 10 de la noche. Muchas gracias.